Amén. ¿Ya empezamos? Gloria al Señor. Hoy estamos aquí en Maranata, hermanos. Bienvenidos a todos los que estén escuchando y viendo estas palabras del día domingo 28 de marzo del 2021. Son las 3:01. Estamos empezando un tema que el Señor puso en nuestra mente, cerca de nosotros, para poder entender que todo tiene una razón de ser. El Señor, cuando empezó el Génesis, dice que la tierra estaba en tinieblas y en un caos terrible. ¿Por qué? Porque el Señor había lanzado al Satanás con sus demonios a la tierra, y donde está Satanás hay caos. Y el Señor es todo lo contrario. El Señor es orden, amor, orden, paz, y ahí es donde está el valor y la fuerza de la fe cristiana, que tenemos que tener disciplina en nuestras vidas, pero disciplina no del hombre, sino disciplina de Dios. Y para disciplinarnos nosotros tenemos que tener sometimiento a la autoridad de Dios. El tema de hoy es autoridad para disciplinar. Mucho se habla de lo que provoca la disciplina en algunos países del mundo, como por ejemplo los alemanes, los japoneses. Son países que tienen esa esencia en su vida de ser muy disciplinados. Y la disciplina siempre provoca frutos. Y aunque no son cristianos los japoneses, la disciplina trae frutos buenos a ese pueblo. Ya lo que ellos profesan, las creencias que ellos tienen, pues ellas son cosas de que pues solamente Dios sabrá cuándo y cómo hace algo con esa gente. Sabemos que hay cristianos también en todos los países. No hay un país en el mundo que no tenga cristianos, pero la fuerza a veces del cristianismo no es tan grande en esos países como en otros, como en nosotros, ¿no? Aquí entró con fuerza y por la gracia de Dios está avanzando. ¿Y qué es lo que nos va a hacer fuertes a los cristianos? La disciplina, la autoridad de Dios en nuestras vidas como rectora de nuestra forma de hacer las cosas. Y eso es una de las más hermosas enseñanzas que nos da el Señor, disciplinarnos a su palabra. Entonces el tema de hoy se llama autoridad para disciplinar. Parece muy sencilla las tres palabras que dicen ahí: autoridad para disciplinar. Autoridad. La autoridad proviene de una persona que tiene una actitud ante la palabra de Dios que es manifiesta en todo lo que hace, no nada más en algunas cosas, no. La autoridad de Dios en esa persona se muestra porque él se somete a ella, a la palabra de Dios. Entonces no se puede disciplinar si no se tiene autoridad. Y la autoridad a la que nosotros sometemos a la autoridad del Señor Jesús. Porque si alguien tiene autoridad en nuestra forma de pensar, es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar con Hebreos 12:6. Y aquí empieza todo. Dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. O sea, todo aquel que es hijo de Dios, ya se considera hijo de Dios, sabe que Dios le va a jalar la rienda, lo va a estar va a estar sobre él. ¿Por qué? Porque lo ama. Dice el Señor claramente aquí, dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, no es de gratis esto. También se habla de la prueba de fuego,
de todos los cristianos. La prueba de fuego se le da a los líderes. El Señor nos está probando continuamente con muchos hechos de la vida, sobre todo casos que son muy notorios en algunos hermanos que pues eran alcohólicos, otros eran adictos a alguna droga o adictos a otras cosas, ¿no? Que no son precisamente algo tomado, algo fumado o algo inyectado. O adicciones al juego, adicciones a muchas cosas, ¿no? Y el Señor lo está probando, probando, probando. Es una prueba continuamente. Dicen, es que está a prueba usted, hermano. Es que está a prueba usted, hermana. Y pues muchos con la prueba se salen de la ley del Señor, se salen de la orden de Dios y dicen, es que yo no puedo. O sea, ¿qué pasó ahí? Pues no tenía la suficiente capacidad, suficiente amor al Señor para poder dejar sus vicios, sus adicciones y todo aquello que hacía mal. Nosotros en nuestras familias tenemos ejemplos de personas que han formado parte de nuestra vida y nos han dejado multiplicidad de enseñanzas, buenas y malas, pero generalmente vemos a la persona que si tiene bondad en su corazón, que hay veces que se equivoca, pero generalmente cuando tiene bondad en su corazón, nos deja muchas enseñanzas buenas, porque el que tiene bondad en su corazón se puede equivocar, pero no tiene en su corazón el deseo de dañar a nadie. Yo en lo personal, yo puedo decir claramente que mi padre fue una influencia maravillosa en mi vida, un hombre sin estudios, un hombre que era trabajador impresionante, trabajaba todo el día y siempre estaba cantando, siempre estaba contento y nos mostraba el amor hacia nosotros, no porque nos abrazase mucho, pero nos mostraba su amor porque siempre estaba pendiente de lo que nos hacía falta. Siempre estuvimos bien en lo esencial. No éramos de una familia rica ni ostentosa la vida de nosotros. Era una vida normal, natural. Y todo lo que nosotros veíamos es que mi padre se dedicaba a él a darnos todo lo que podía darnos. Nos dio hasta lo que pudo dar, pero con amor, porque siempre no tuvimos con problemas de que no tenemos zapatos, no tenemos ropa, no tenemos comida, todo lo de lo esencial ahí lo teníamos. Y la escuela, la escuela, la escuela. En la cuestión del mundo éramos una familia normal. No teníamos no nos acercábamos mucho a a la iglesia, eran católicos mis padres, pero siempre nos sabíamos lo que era bueno y lo que era malo y ellos no hacían nada indebido. Se dedicaban a trabajar, mi madre a hacer lo que tenía que hacer en su hogar y cuando comíamos dábamos gracias a Dios y siempre estábamos dándole gracias a Dios. Y como nosotros nos percatábamos de que nuestros padres no iban mucho a la iglesia porque decían que había mucha cosa sucia en la iglesia, siendo personas, yo creo pensaba que nos iba a ir peor si íbamos a la iglesia, ¿no? Pero en realidad no hay adictos en nuestra familia, todos los muchachos, mis hermanas, pues nos dedicamos a estudiar y a trabajar y aquí andamos, ¿no? Ya después cada quien agarró su vida y el Señor, por la gracia de Él, a mí me tomó en sus manos y me convertí al cristianismo y por la gracia de Él también, todo es por gracia. Él elige a sus autoridades, Él elige a sus hijos y me tiene como pastor, pero como un gran regalo de Dios. O sea que el Señor dice claramente, ¿no? Sí me ha disciplinado en muchas formas porque todos tenemos problemas de conducta, pues problemas de pensamientos que no son buenos, no son de Dios y el Señor nos ayuda a quitar todo eso de nuestra mente y nuestro corazón.
Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No son azotes físicos, pero sí espirituales, porque sentimos tristeza en nuestro corazón cuando le fallamos a nuestro Señor Jesús y buscamos la manera de acercarnos a Dios y pedirle perdón y que nos ayude a superar todo aquello que hicimos indebidamente. Gracias le damos al Señor Jesús por esa gran misericordia para todos nosotros, porque sabemos que si no nos pusiera pruebas, no nos quedaría, y Él nos ama, y nos lo ha demostrado de muchas formas. Mateo 18:15 dice la palabra de Dios, dice claramente aquí, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, si te oyere has ganado a tu hermano. Bueno, hay veces que hay hermanos que pecan contra nosotros o nosotros pecamos frente a ellos y pues yo en alguna ocasión sí, yo sentí que me sentía molesto por un hermano que había hecho una cosa que no estaba bien en la obra de Dios y sentí que nos estaba lastimando a varios de nosotros. Y le comenté al pastor, le digo, oye hermano, pues es que el hermano hizo esto y eso está mal, hermano. Dice, pues vaya y dígale que usted se siente lastimado. Ah, ¿cómo no? Ahí voy. Aquí estaba cumpliendo Mateo 18:15. Dígale usted, hermano. Pues sí, yo no tengo por qué no decirle. Voy y le digo al hermano, ¿sabe qué, hermano? Eso que usted hizo me lastimó a mí y lastimó a varios de nuestros hermanos y la verdad, quiero decírselo. Y el hermano reaccionó como un hermano de Cristo y aceptó su error y dijo claramente que pues perdóname hermano, ya yo le pido a Dios que me ayude para no volver a cometer otro pecado igual y pues le pido que me perdone hermano. Pues con eso se cumple Mateo 18:15 y le doy gracias a Dios porque sí es verdad que la palabra nos da todo, las respuestas de todo lo que tenemos en la mente. De ahí nos vamos a 1 Corintios 5, 1 al 5. En 1 Corintios del 1 al 5 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. En la iglesia de Corinto, eso les manda decir Pablo a la iglesia de Corinto. Y dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, le está reprendiendo porque parece que no, como que les da gusto que alguien haya pecado en esa forma. Se están envanecidos, dice. O sea, como si el pecado fuera un lujo, ¿no? Y si no debierais, les pregunta, más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal caso ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que él, el espíritu, sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, le reprendió porque ciertamente eso había pasado, pero este hombre fue expulsado y pidió perdón y se compuso la situación. Vamos a ver. Pero hay que hacerlo, o sea, no podemos estar viendo el pecado y quedarnos así impávidos, no hacer nada, no, tenemos que hablar, porque es cosa de Dios, tenemos que tener siempre la conciencia de que no debemos solapar el pecado, eso no es de un hijo de Dios. De ahí nos vamos a Efesios 4 del 11 al 13 y dice, está hablando aquí del Señor Jesús, el Espíritu de Dios, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación
del cuerpo de Cristo. Bueno, sabemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia y el Señor nombró a los líderes de su iglesia, a los apóstoles, a profetas, pastores, maestros, evangelistas y todos los nombró el Señor Jesús. ¿Y cuál era la finalidad de ella, de estos nombramientos, de esta conformación, de esta constitución de un cuerpo de líderes, para que ellos mismos provocaron un crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Dios, del Señor Jesús, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el gran sueño, el gran objetivo de que el Señor nos pone frente a nosotros, de ser cada vez mejores hijos de Dios, si nos nombran pastores, nos nombran maestros, hacer que la palabra de nuestro Señor sea escuchada, sea aprendida sobre todo, y sea sobre todo hecha, llevada a la mano de obra, dada a la obra. O sea, hay muchos hermanos que sabemos que conocen mucho de la palabra, pero no la viven, no la hacen, siguen viviendo con sus mismos problemas. O sea, para ellos que es como un galardón de conocimiento nada más, pero en realidad no. Si uno no tiene el conocimiento, pero no lo lleva uno a enseñar a alguien, no hace algo en la obra de Dios que edifique al cuerpo de Cristo, pues de nada sirve. Entonces tenemos que buscar la manera de entender que el conocimiento causa ¿cómo puedo explicarle? Si usted tiene un conocimiento de Dios, usted tiene dentro de su ser ya un compromiso con Dios. Eso es, un compromiso. Y ese compromiso no nada más decirlo de vez en cuando, no hay que trabajar con ese contenido que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, del conocimiento de la palabra de Dios, y que ese conocimiento edifique. Edificar es construir en el cuerpo de Cristo, que el crecimiento del cuerpo de Cristo, de que los hermanos aprendan de nosotros y obrar en consecuencia. O sea, no nada más enseñar, sino también ser un cristiano que sea congruente con la palabra que está enseñando. Muchas veces hay hermanos que saben mucho de la palabra, pero cuando hablan la conocen perfectamente bien, pero yo me refiero a su actitud, su forma de ser, al revés de lo que saben. Y entonces, pues por eso no edifican a nadie, más bien vienen siendo una vergüenza para la iglesia, ¿no? Del Señor. Porque desgraciadamente, si usted tiene el conocimiento de Dios y Él le dio capacidad para aprender la palabra y no la vive, no hace nada por ella, sigue con los mismos defectos de siempre, entonces ¿dónde está el crecimiento de usted? Entonces ya no puede hacer crecer a la iglesia, más bien siendo como un estorbo, ¿no? Qué triste, ¿no? Y aquí claramente lo dice el Señor, que es para perfeccionar a los santos, para que la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, se edifique, crezca en conocimiento, y aparte de conocimiento, que crezca en actitud positiva en la obra de Dios. ¿Cuáles son los propósitos de todo esto? Pues que el cuerpo de Cristo crezca y se restaure de algunas partes que tenga dañadas, lastimadas del cuerpo de Cristo. Nosotros debemos de entender que si el Señor quiere formar pastores, maestros, evangelistas, es precisamente para eso, para que su congregación crezca, para que la congregación del Señor crezca en todos los ámbitos donde se muevan sus hijos. Pensamos cuando Pablo salió
hacia Oriente. Él en el primer viaje formó iglesias. Es increíble esto, ¿no? Pero ¿por qué? Él sí llevó a cabo la función para lo que lo preparó el Señor. No era nada más el conocimiento vano, el conocimiento que lo exaltaba a él, sino exaltar al Señor Jesús y hacer iglesias, congregaciones en todo lo que se formó. Y ahí estaban las iglesias. Muchos siglos después sobrevivieron. No todas, porque eran 7 iglesias, pero sí estaban ahí presentes las iglesias y ahí estaban ellos trabajando para el Señor. Eso es dar fruto, porque un árbol que no da fruto, pues ¿de qué sirve? De nada sirve. Nos vamos ahí a 2 Corintios 2, del 5 al 11. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado a mí solo. Amén. No me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Hay cosas que pasan en las congregaciones que pues nos apenan a todos, nos duelen a todos, pero no podemos pararnos ahí, tenemos que seguir caminando y ayudar al hermano si se puede y echarle ganas para seguir adelante, porque la obra de Dios no puede parar, la obra de Dios tiene que seguir caminando. Hay hermanos que nada más van y se paran los domingos y dan su diezmo y ya se ponen a danzar, salen sudando, contentísimos y no los ves hasta la otra semana, ¿no? Y en su vida pues están haciendo lo mismo que siempre, o sea, no cambian, o sea, es una tergiversación de lo que es realmente el cristianismo. El cristianismo no es ir a dar dinero, el cristianismo no es ir a danzar, el cristianismo no nada más es a llorar ahí el domingo, el cristianismo es vivir todos los días, cada segundo de su vida como un hijo de Dios. No es fácil, no es fácil, pero el Señor lo que quiere es que entendamos que el cristiano de tiempo completo es el que quiere Él, no el de los domingos, y que se comprometan en la obra de Dios, es lo más importante. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros, o a todos, en realidad. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Hay personas que la congregación les dice, o el pastor, algún hermano, y responden como el hermano que les comenté yo, reaccionan como un hijo de Dios. O sea, todos nos equivocamos, desgraciadamente, no quisiéramos no equivocarnos, pero hay hermanos que se deprimen, que se entristecen porque pues ellos sienten que los rechazan, pero no, si están arrepentidos, hay que perdonarlos, como dice ahí, dice el número 8, dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. O sea, hay que mostrarle afecto, amor al hermano que haya cometido, o a la hermana que haya cometido un pecado ante nosotros como congregación, dice, porque también para este fin os escribí, dice el hermano Pablo, al pueblo de Corinto, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Lo que debe prevalecer en las iglesias cristianas es más que nada la cuestión del amor a nuestros hermanos, o sea, no también crucificarlos, ¿no? Debemos de buscar la manera de reintegrarlos a nuestro grupo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, dice Pablo, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Todo lo debemos hacer en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque el Señor Jesús es el que nos guía con su Santo Espíritu a todos los que estamos trabajando para Él. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué es lo que quiere el demonio? Dividir, destruir a las congregaciones. Y hay muchas cosas que suceden en las congregaciones que los debilitan. Nosotros tuvimos una separación de nuestra congregación. Cerca de la mitad de la congregación se dividió, se fue para otro lado. Y pues es lo malo de que ponen los ojos en los líderes, ¿no? Pero sí, pues ya no podían estar ahí, pues se tuvieron que ir.
pero ellos optaron por irse, nosotros nunca les dijimos nada, ¿no? Porque había pecado el líder de ellos y no aceptó, en ningún momento aceptó que lo había hecho y había evidencias claras que lo había hecho. Entonces dice uno, pues cosa de él con Dios, pero pues cómo puede uno quedarse callado y no aceptar nada, ni decir nada y así calladito, sin decir nada. Pues allá que Dios tenga misericordia del hermano, pero pues tomó mal. Porque todos sabíamos que había sido verdad lo que había hecho. De ahí nos vamos a Gálatas 6, 1 al 10. Dice la palabra de Dios: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, o sea, llegar con él humildemente y decirle, hermano, vamos a buscar la manera de fortalecernos, hermano, venga, los invitamos a orar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, o sea, integrarlo más a nosotros, ¿no? Amén. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, todos podemos ser tentados por el demonio y pues debemos de ser, pues mostrar nuestro amor a nuestros hermanos y decirles claramente que, pues que Dios nos va a ayudar a sobrellevar las cargas. Dice, el número 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. O sea, que todo sea un cuerpo realmente, no nada más cuando nos convenga, ¿no? Y luego dice ahí, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. O sea, nosotros debemos entender que somos nada más siervos de Dios, que el Señor nos puso en una actitud, en una actividad que Él considera que podemos hacerlo, pues lo hacemos lo mejor que podamos y no por eso vamos a ser mejores que los demás hermanos. Somos iguales todos en el cuerpo de Cristo, no hay nadie mejor ni mayor, solamente el único mayor es nuestro Señor Jesús. Porque dice, aquí dice el número 3, ¿no? Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. O sea, no debemos de creernos más de lo que somos, unos simples siervos del Señor Jesús. El número 4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Fíjese qué hermoso es esto, ¿no? O sea, siempre estar revisando qué estamos haciendo bien, qué nos falta, buscar la manera que el Señor nos guíe. O sea, es importantísimo siempre tener la presencia del Señor Jesús en nuestra mente y en nuestro corazón. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. O sea, es decirle al Señor, pues gracias Señor, porque estoy haciendo lo mejor que puedo las cosas, ¿no? Porque cada uno llevará su propia carga. O sea, al final de cuentas, vamos a estar frente al Señor Jesús en el tiempo del tribunal de Cristo y pues ahí nos va a mostrar el Señor todo lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho bien. El que es enseñado, dice el número 6, Gálatas 1, 6, 6, dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Amén. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Si usted, hermano, siembra amor entre todos aquellos que lo rodean, pues usted va a recibir amor, hermano. No le quepa duda, porque Dios nunca traiciona su palabra, porque Dios es hermoso, perfecto. ¿De acuerdo? Dice el número 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No puede usted sembrar un odio y recibir amor, eso no es posible. Es todo lo que usted siembra amor, lo va a recibir, hermano. El número 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará para vida eterna. Amén. El 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. O sea, hay que seguir sembrando y sembrando y sembrando la palabra de Dios, y sobre todo nuestra forma de actuar que sea congruente con lo que decimos, y así que según tengamos oportunidades,
hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Eso es lo importante. Debemos de obedecer a nuestros padres, dice aquí en Gálatas. Aquí como que... A ver, perdón. Vamos a... Aquí tengo otro... Perdón. Gálatas. Bueno, vamos a ir los Apocalipsis, de ahí nos vamos a Apocalipsis, hermanos. Dice en Apocalipsis 2:20 al 22, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. El Señor le está hablando aquí a la iglesia de Tiatira, dice, al ángel de la iglesia, ¿no? Porque pues él está revisando siempre las iglesias. Y dice ahí claramente, dice, el Señor le está hablando, el Espíritu de Dios, le está dando a través de Juan a las iglesias de que fundó Pablo. Dice, pero tengo unas cosas, pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. O sea, a cada iglesia le mostró en qué es lo que estaban fallando, y a ella, a la iglesia de Tiatira, le dijo esto, más bien al ángel de la iglesia, que es el pastor. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, fíjese nada más qué cosas, ¿no? Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama, o sea, le mandó una enfermedad a la profetisa esta, y bruja, ¿no? Y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Recordemos que Jezabel era la esposa de Acab, y aquí el Señor está repitiendo que ahí hay una Jezabel, o sea, son de espíritus demoníacos que se introducen en personas y hacen lo mismo que hacía la profetisa, la esposa de Acab, a la cual le tenía mucho miedo Elías, que lo amenazó de muerte cuando mató a los 450 eh, eh, sacerdotes de Baal. Y lo amenazó que lo iba a matar también a él, y tenía mucho miedo y fue a huir, se huyó de ahí de lejos de la bruja esta que era la reina, que más bien la que mandaba era ella, no a Acab. Y, y ese demonio aparece en la iglesia del Tiátira, y ahí estaba dominando esa iglesia. ¿Y por qué? Porque le faltaba autoridad, estamos hablando de autoridad, ¿no? A este hombre, y, y dejaba que trabajara él allá, hiciera su vida normal ahí en la iglesia de Tiátira. Pero el Señor la arroja en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. O sea, castigó a esta iglesia, más bien a ellos, a las personas que estaban en pecado. Y el Señor siempre está pendiente de todos nosotros, hermanos. Él nunca se queda con nada. Él está viendo qué hacemos, qué no hacemos. Y la idea de ahora es esto, ¿no? Que debemos de, como dice la palabra, hay que hacer las cosas, ¿no? No podemos hacer nada más lo que pensamos. Tenemos que hacer las cosas como dice el Señor, amén. Dice, porque si no, él mismo actúa y él ataca a esa gente,
la castiga. Y aquí es evidente lo que dice aquí en Apocalipsis 2, 20 al 22. En Gálatas 6:1 dice: hijos, obedecer al Señor a vuestros padres, porque eso es justo, Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿De acuerdo? Es importante obedecer a los padres porque es la autoridad que pone Dios como primera autoridad en nuestras vidas. Y que aquella persona que es realmente obediente a la palabra de Dios sabe que si obedece a sus padres, algún día él va a leer la Biblia, porque muchas veces los niños no saben leer la Biblia, no saben ni leer, pero cuando empiezan a leer la palabra se dan cuenta que esto es cosa de Dios, porque dice el cuarto mandamiento, dice claramente que si uno obedece a sus padres, vamos a tener larga vida sobre la tierra y vamos a ser prósperos si damos honra a nuestros padres. No debemos de juzgarlos porque no es nuestra función, pero sí honrarlos con todo lo que tengamos a la mano es muy importante, hermanos. A ver aquí. Dice la palabra de Dios. Tito 1:10. Porque hay aún muchos contumaces o tercos. Contumaz es una gente terca que no, por más que le diga, no cambia. Habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. O sea, está diciendo aquí claramente Tito que los que en ese tiempo se presentaban en las congregaciones haciendo mal uso de la palabra de Dios eran mayormente los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los hebreos, los judíos. Y desgraciadamente ellos querían forzosamente obligar a las iglesias fundadas por Pablo a que se fueran hacia la ley mosaica y que siguieran la ley de Moisés, y no. Esto propició que en el concilio de Jerusalén, que fue el primero que hubo, se reunieran ahí Bernabé, Pablo y con todos los apóstoles, y ahí él manifestó que había intromisión de los judíos en las iglesias de Gálatas primordialmente, y no nada más en ella, pero en ella es donde se veía más el ataque de estas personas que querían judaizar a la iglesia del Señor. Y ya ahí se dijo que no tenía por qué hacerlo, porque no somos judíos. Dice: no son judíos las personas que están ahí. Los que son judíos, pues que sigan el judaísmo, y los que no, pues nada más lo que les pide el Señor, que son nada que ver con conseguir la ley judaica. ¿De acuerdo, hermanos? Y luego dice en 2 Timoteo 2, 16 al 17, amén. 2 Timoteo 2, 16 al 17 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto eran dos líderes de las iglesias que daban mal uso de la palabra y fueron expulsados de las iglesias del Señor. Y como dice, es como una gangrena esas malas. Son los falsos profetas, ¿no? Siempre ha habido falsos profetas y ahora hay muchos más. Sabemos que hay gente que quiere forzosamente dar doctrina que no es de Dios, o sea, tergiversan la palabra y la usan para dar malas enseñanzas. Y como dice aquí en la 2 Timoteo 2:16, dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. O sea, la impiedad es todo lo que no es de Dios, todo lo que no es la paz de Dios en nuestros corazones. Y como lo hizo, dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. O sea, la gangrena es una enfermedad que avanza rápidamente y destruye y mata a las personas. Por eso hay que estar siempre avispado, siempre con la mente lista, para evitar
que hagamos lo contrario a la palabra de Dios. Por eso aquí se lee la palabra de Dios y estamos conscientes de que esto es porque Dios quiere que no nos salgamos de ahí, que estemos caminando en la obra de Dios y que todo lo que salga de nuestra boca sea palabra de bendición, no palabra tuya, porque puede llegar a ser vana. No, palabra de Dios. O sea, la palabra del Señor es escrita en sus versículos y aquí, como dice, si usted siembra bondad, va a recibir bondad en su vida. Si usted hace lo contrario, usted va a recibir lo malo, hermano, desgraciadamente. Por eso hay que estar siempre consciente de que si nosotros nos equivocamos o alguien nos dice que estamos equivocados, hay que revisar lo que estamos haciendo y no caer en lo que hacía Himeneo y Fileto, porque estos hombres se perdieron. ¿Por qué? A lo mejor ellos pensaban que estaban bien, pero pues no, los engañaba el demonio. Nos vamos de ahí a Hebreos 12:8 al 10, dice, por otra parte, a ver, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Nosotros no queremos ser bastardos. Bastardos es un hijo ilegítimo. Queremos ser hijos de Dios. ¿Quién de ustedes quiere ser un bastardo? No. La disciplina es para los hijos de Dios. Lo leímos al principio de esta enseñanza. Y les decimos claramente, hermano, lo que quiere el Señor es que nosotros entendamos que la disciplina es básica para poder ser un buen siervo de Dios, un buen hijo de Dios. ¿Por qué el Señor no tiene nietos, tiene hijos nada más? Y vamos a repetir, Hebreos 12:8 dice, pero si se os deja sin disciplina, o sea, si no tenemos disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Yo no quiero ser bastardo, yo quiero ser hijo de Dios. ¿Y cómo lo voy a lograr? Siguiendo la palabra de Dios, con la disciplina que implica ser siervo de Dios, ser hijo de Dios, es vivir la palabra, no nada más decirla, sino vivirla. El número 9 dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. En realidad yo así viví mi vida. Y yo lo digo claramente, es muy importante esto porque hay cosas que nosotros vivimos en nuestra vida que decíamos, bueno, pues a mí me meten a tal hora de la casa y yo no salgo porque si me salgo me ponen una chancliza, ¿no? O me ponen unos cinturonazos y vámonos. ¿Cómo que a dónde vas? La hora de entrar a la casa es a esta hora y vámonos. Y luego pues, nos hacían trabajar, mi padre nos ponía a trabajar. ¿Por qué? Fíjese, él nos decía, ¿no vas a comer hoy? No, pues claro. Si vas a comer, tienes que trabajar. Y eso es bíblico, yo no lo sabía. Aquí no come el que no trabaja, decía mi papá. Claro que no era así, ¿no? Pero pues, nos espantaba, ¿no? Que no nos iba a dar de comer. Pero si no hacíamos lo que decía el Señor, nuestro padre, pues nos pegaba. No eran unas golpizas, ¿no? Nomás nos daba uno que otro trancazo y esto unos cinturonazos y ya. Y de todos modos teníamos que hacer las cosas que nos decía nuestro papá. Y aprendimos, por esa forma de ser de mi padre, aprendimos el oficio que él tenía. Y ese oficio nos ha servido a través de nuestra vida porque hemos sacado dinero cuando hemos tenido problemas económicos muy fuertes, porque todas las familias en este país de nuestro México amado, lleno de corruptos en los gobiernos anteriores, desgraciadamente nos la veíamos muy difícil, entonces teníamos que trabajar, teníamos que estudiar, y por la gracia de Dios terminé mi carrera y mis hermanos estudiaron y y todo ¿por qué? Porque aprendimos un oficio que tenía mi padre y lo llevamos a cabo y yo lo domino el oficio. Y es maravilloso porque a través de la disciplina de mi padre, que no era brutal, sino simplemente una disciplina normal, yo le agradezco mucho a mi padre porque él me dio disciplina en mi vida
y eso me ayudó a ser mejor persona. Y, y pues, ¿qué podemos decir? Aquí lo dice claramente el Señor en su palabra, ¿no? Dice, por otra parte, el 9, Hebreos 12:9 dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, vivir es estar en Cristo. Esto es muy importante, ¿eh? Fíjense, son versículos que son se ven como muy sencillitos, como que no tienen alguna cosa que nos va a enseñar. No, y es muy importante esto. Dice el Hebreos 12:9, dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, es la verdad. Yo a mis padres los amé con todo mi corazón. Y mi padre más, porque él me hizo hombre. Desde chiquito yo sabía que tenía que trabajar, que yo tenía que mantener a mi esposa, a mis hijos. Y eso todo en mi mente siempre ha estado fijo. Siempre ha estado fijo. O sea, el amor a mis padres. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque estar obedeciendo al Señor Jesús es hacer su palabra. Y haciendo la palabra estamos vivos. ¿Y a poco no están vivos? Dice alguna persona, puede decir claramente. Y no están vivos los que están robando, los que andan matando gente, los que andan haciendo maldades. Pues están físicamente vivos, pero espiritualmente muertos, hermanos. Esto es lo importante, ¿no? O sea, están espiritualmente muertos. Y el Señor nos da vida en la tierra y en la eternidad, mientras obedezcamos su palabra. El número 10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días, amén, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pues sí, pues es que, o sea, ¿cómo los trataron a ellos? Pues así igual, ¿no? Pues no, ¿cómo aprendieron ellos sus oficios? Pues igual que nosotros. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Aquí el regalo es maravilloso. No nada más es vivir en Cristo, sino formar parte de ese cuerpo maravilloso del Señor Jesús, que es su santa iglesia, y dice, participamos de su santidad. Qué maravilloso, ¿no, hermanos? Y en Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Pues no, pues si te ponen a trabajar y tienes ganas de ir a jugar fútbol con tus cuates, o tienes ganas de ir a jugar frontón, no sé, a mí me gustaba mucho el frontón y el fútbol. Es lo que jugaba yo de chamaco, frontón de mano. Y pues está uno triste porque no está uno jugando con los cuates, ¿no? Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pues no, a quién le gusta estar trabajando y no jugando, sino de tristeza, dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, yo a través de los años, yo lo puedo decir, hermanitos, con todo mi corazón, les los digo, que mi padre me enseñó un oficio que pues no es muy común en México, y ese oficio, por la gracia de Dios, a mí me ha dado dinero en momentos críticos de mi vida, y ese precisamente es el gozo, ¿no? El gozo, el fruto de todo lo que yo aprendí de chamaco, y es muy bonito, porque usted tiene forma de, si no puede ejercer la medicina, que es muy raro, pues tiene otro oficio que puede sacar dinero, y es una belleza tener dinero de algo que usted sabe. Amén. Bueno, ahí terminamos de lo que tenemos escrito, pero vamos a seguir leyendo. El número 12 de Hebreos dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. O sea, caminar derechito en el Señor, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. O sea, andamos lastimados de una parte de nuestro ser,
La única forma de mejorar es caminar en el Señor Jesús. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que buscar ser santos ante el Señor, hermanos. El número 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Debemos de buscar evitar todo aquello que el demonio nos pone cerca, todas las tentaciones, y no caer en amargura, porque eso es ya algo dañino para nosotros. Amén, hermanos. Esto es lo importante entender. El Señor Jesús lo que quiere es que entendamos que Él nos ama. Él nos ama sobremanera. Porque ¿cómo entender que un ser tan maravilloso, un ser perfecto como Él es el Señor Jesús, ame a unos seres tan pequeñitos e insignificantes como nosotros? Pues es que Él nos hizo y somos su creación y espera mucho de nosotros, pero pues muchos de nosotros no lo logramos, pero pues hay que hacer la lucha de ser mejor cada vez. Amén. Dice el 12:16 de Hebreos, dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura, su primogenitura. Es increíble, ¿no? Eso queda en la Biblia como algo que dice, bueno, ¿qué tanto Esaú le interesaba ser el elegido de Dios? Pues su mente no pensaba en eso. Un plato de lentejas, dice, lo cambió por la primogenitura. Todo ya estaba escrito, pero ¿por qué? Porque se sabe que cómo era Esaú, ¿no? Cuando huyó, cuando estaba grande ya, huyó Jacob, Israel después, y ya venía con sus mujeres y sus hijos y todo lo que tenía. Él trató de huir y alejarse de su hermano Esaú porque tenía miedo, porque era un guerrero él, era un gran cazador. Y ahí Saúl lo perdonó, le dijo, no, no tengo nada contra ti. Pues en realidad, qué bueno que él entendió que el que tenía el problema era él, no tanto Jacob, porque Jacob quiere decir mentiroso, tramposo, y pues en realidad sí fue tramposo junto con su madre, que le fingió ser Esaú para que lo bendijera Isaac. Y dices tú, pues dejemos de hacer cosas que no tienen nada de benéfico para nuestras vidas. No vendamos por tonterías nuestra salvación. En este caso, pues Esaú no, pues perdió la primogenitura y ser el elegido del Señor, pero pues ya desde que, antes que naciera, ya sabían quién iba a ser el que iba a gobernar, ¿no? Dice, porque ya sabéis, dice 17, que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. O sea, ya cuando tú desechas la bendición de Dios, ya no vas a recibirlo. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. O sea, él se arrepintió, pero Dios ya no le dio oportunidad de cambiar las cosas. Hay errores que cometen todos los seres humanos, cometemos todos los seres humanos, que nos llevan a sufrir las consecuencias, ¿no? En nuestras vidas, todo lo que nos pasa, tenemos mucho que ver nosotros. No puede ser que nada más sea la persona que se fue, la persona que nos dejó, como parejas, como esposos. No, todos tenemos mucho que ver ahí. Y pues aunque lloramos y hagamos lo que hagamos, ya no se arregla eso, ya no tiene arreglo. Por eso dice aquí, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada,
o pasada con dardo, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. O sea, hay personas que tenían esa capacidad de soportar, ver ángeles y ver a la presencia del Señor, tal vez no físicamente, pero sí la espiritualidad de Dios, como en el monte de Sión, cuando subió Moisés a platicar con el Señor. Y hay otros que, pues como que la espiritualidad no les llama la atención porque viven muy pegados al mundo. Ellos ven nada más lo inmediato. Por ejemplo, ahí Esaú, él veía el hambre que tenía y la forma de resolverla, pero no veía la repercusión de lo que le ofreció Jacob en su vida. Hay que esperar siempre pruebas, hermanos. Y si viene una prueba para usted, trate de platicar con Dios, pregúntele al Señor. Él tiene la respuesta justa y adecuada para que no haga cosas que después se vaya a arrepentir. Cuando usted decide alguna situación, eso puede cambiar su vida. En este caso, para Esaú lo convirtió en un hombre común y corriente, nada más. No era, no fue líder de Israel. Y Jacob sí. Qué cosas, ¿no? Y así es la vida. Nosotros debemos de buscar la manera de, como dice, como eh, había un árabe en España, en la Alhambra, que veía que estaba ya tomado por los españoles, la ciudad que dominaba, y lo vio llorar su mamá, y le dice, no llores como mujer, lo que no pudiste defender como hombre. Es una cosa que conocemos desde hace muchos años, o sea, ya lo que pasó, pasó y ya no se lamente, ya nomás póngase en paz con Dios y siga caminando, hermano, porque esto no es de detenerse. Afortunadamente Saúl, pues no guardó rencor en su corazón, sabía que él se había equivocado, que el otro te había formado parte del problema, pero en realidad, al final de cuentas, el que decidió fue él. Y el otro venía espantadísimo, pensaba que le iba a matar a su hermano. Y no, gracias a Dios, ya no era el mismo Esaú, había cambiado mucho. ¿Por qué? Porque Dios ahí le dio a él la sanidad espiritual a Esaú, cosa que no esperaba Jacob. Y pues lo abrazó y le dijo que lo amaba a su hermano. Muchas veces nos sorprenden las personas que conocemos, pensamos una cosa y resulta que son otra cosa muy bonita, ¿no? Pero hay gente que no cambia, ¿eh? Entonces el único que nos puede cambiar es el Señor Jesús, eso que ni qué, ¿eh? Solamente Él y nadie más. Entonces hay que buscar la manera de agradar a Dios y estar en paz con el Señor. Y acuérdense, hermanos, el Señor nos ama. El Señor, si somos parte del cuerpo de Cristo, somos hijos de Dios, no somos sus nietos, no somos bastardos, somos hijos de Dios y debemos de soportar la disciplina de Dios. Porque dice claramente en Hebreos 12:6, grábenselo en su mente y en su corazón. 12:6 de Hebreos dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Si usted está bajo disciplina de Dios, aguántese, hermano. Y que le dé gusto en su corazón decir,
es que mi Señor me ama. Y amén. Si Dios lo ama, hermano, si está en disciplina, y si azota a todo el que recibe por hijos, es una forma de actuar de Dios que pues nos zumba, ¿no? Como nos zumbaba nuestro Padre. Pero acá el Señor nos zumba, ¿no? A veces bien duro. Pero bueno, pues ni modo, pues, queremos ser hijos de Dios, ¿no? Hay que aguantar la disciplina del Señor Jesús. Bendiciones, hermanitos, y que mi Señor Jesús los colme de bendiciones en toda su familia y en todo lo que hagan. Y pues nunca se quiten de su mente que ustedes son hijos de Dios y que hay que aguantar la disciplina del Señor. En nombre de Jesús. Amén, hermanos.